ese precioso don que Dios le ha dado. Siga adelante, hermano Pablo. Muy bien, mis amados hermanos, ha llegado el momento de la reflexión y la reflexión en esta hermosa noche la trae nuestro amado hermano Margin Soriano desde Honduras. Se nos trae la reflexión en esta noche sobre la esperanza. Así que adelante, mi hermanito Margin, con los 20 minutos de reflexión. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Y para mí es un placer tener la oportunidad nuevamente de estar en este foro internacional, ¿verdad? En este chat, ¿verdad? Por el cual se predica la palabra de Dios y nos ayudamos unos con otros comunicando conocimiento. De hecho, pues aprendemos los unos para con los otros y eso, pues, más que todo nos da a entender que hay edificación. Hay muchas cosas que nosotros podemos compartirlas con la congregación y esto pues es benéfico para el pueblo de Dios ya que vamos mejorando día tras día. Hay un adagio popular, ¿verdad? Que se dice que es mejor que lo esperen a uno y no estar esperando. Pero el punto de nosotros es diferente. Más bien nosotros, para nosotros, es mejor esperar, ¿verdad? Es mejor esperar. Entonces, de hecho, pues de esto se trata el tema, más que todo la esperanza, y esto de la esperanza más que todo apunta a lo que es el ancla del alma. El ancla, ¿qué es un ancla? El ancla es un instrumento que se utiliza para los barcos, para que al atracar en el muelle, él no se mueva, ¿verdad? Y esto sirve muchísimo para no ser arrastrado o dañado por el mar. O sea, que este es un instrumento que inmoviliza, o sea, mantiene firme lo que es una nave de esa índole en lo que es el mar. Hay una situación muy, pero muy importante, mis amados hermanos, ¿verdad? Una situación muy importante que dice también una anécdota que un barco puede navegar en alta mar, puede andar en alta mar, pero alta mar no puede estar en el barco. El barco puede seguir su curso sobre alta mar, pero alta mar si está en el barco, entonces ahí está el problema, ¿verdad? Por el cual puede fracasar la nave en un lugar como alta mar. El cristiano así es, ¿verdad? En el mundo en el cual vivimos no es nuestro hogar, es el campo de batalla y de hecho, pues para esto nosotros necesitamos tener esa esperanza, esa fe que nos ayudará, ¿verdad? A mantenernos firmes delante de nuestro Dios Todopoderoso. Ahí pues nuestro hermano Rigoberto me ya me dio el tiempo porque yo cuando me centro se me olvida. Bueno, entonces esto es muy importante, ¿verdad? El asunto de la esperanza, ya que es un elemento esencial en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Sin ella, o sea, sin la esperanza, podemos caer en la desesperación y también podemos caer en la amargura. Podemos sentirnos tentados a perder la esperanza cuando las cosas son difíciles, ¿verdad? En la vida, muchos pierden la esperanza. El caso de Turner, ¿verdad? El dueño de CNN, cuando él era un creyente que pidió por la sanidad de una hija y él luego perdió la esperanza, se convirtió en un ateo. Es similar a la historia de Charles Darwin, que él perdió su esperanza y se convirtió en uno de los ateos más populares en el mundo, ¿verdad? Esos tipos de personajes y otros cantidades de personas que han perdido su esperanza, personajes prominentes en este mundo, porque perdieron su esperanza, perdieron también su salvación, porque ambos personajes ya están pues ya sepultados, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña de la verdadera esperanza, ¿verdad? No está fundamentada en lo que vemos, sino en algo más profundo, en aquello que
todavía no vemos. Ese es el significado de la esperanza y tiene referencia también a lo que es la fe que se forma en una seguridad y en una convicción. Esa es la fe, la convicción de lo que no se ve también está relacionada bastante con esa esperanza que está adherida a nuestros corazones. Eh, la esperanza cristiana es un ancla segura, ¿verdad? La esperanza bíblica se basa en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, no en circunstancias terrenales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 24, el 25, donde nosotros vemos algo muy importantísimo, mis amados hermanos, un punto histórico que remarca, ¿verdad? Lo que es, digamos, toda la escritura porque se trata del Padre de la fe. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanzas fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice aquí en Romanos 8, 24 y 25, muy importante aquí, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice. Primero, en el versículo 24, fíjese bien cómo dice, porque en esperanza fuimos salvos, ¿verdad? Ese es el punto, en esperanza fuimos salvos. Y luego dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, yo realmente no he visto a mi Señor Jesucristo con mis ojos, ¿verdad? Yo no he visto su crucifixión, pero sí sé que lo hizo y no dudo de ello. Y yo sé que a través de él yo tengo mi bendición. Yo sé que la tengo en el presente, la tengo también en el futuro y por la eternidad si nosotros permanecemos en él por siempre. Es el fundamento principal de lo que toca ser la esperanza. Así nos dice la palabra de Dios que en esperanza fuimos salvos. Esa palabra en esperanza. ¿Verdad? Muy importantísimo esto, que fuimos salvos, pero es algo importante de aquello que no se ve, ¿verdad? Esto, mis amados hermanos, es muy importante comprenderlo, que estos puntos de lo que es la esperanza es el ancla del alma, según nos habla Hebreos capítulo 6, versículo 10, lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 19. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, por el escritor anónimo, ¿verdad? De la carta a los Hebreos, nos dice en el capítulo 6 y el versículo 19 de la siguiente manera. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Mire, que penetra hasta dentro del velo. La esperanza. Esto recuerde cuando menciona dentro del velo, es porque ahí en el lugar, en el tabernáculo, solamente los sacerdotes tenían accesibilidad a lo que era el lugar santo. Pero con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él destruye ese velo, ese obstáculo para pasar al lugar santísimo, o sea, directamente a la presencia del Señor. Entonces, por eso es que la Biblia habla de esta manera con referencia a nuestro Señor Jesucristo que nos ha trazado un camino perfecto, ¿verdad? Miren, y que penetra, dice, está dentro del velo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Está en Cristo Jesús esa esperanza. Así es que es muy importante, ¿verdad? Comprender con referencia a lo que es la esperanza cristiana, como le reitero, como ancla del alma. Luego tenemos otro punto más con referencia a lo que es la esperanza, ¿verdad? En lo que toca ser el cristianismo y cómo se vive esta esperanza. Muchos podemos decir, yo tengo esperanza que voy a ser salvo, yo tengo la esperanza que voy a prosperar en esto, lo otro, yo le he pedido a Dios y tengo la esperanza, ¿verdad? Muchos podemos hablar de esperanza. Pero aquí vamos a ver cómo se vive la esperanza, una realidad. Una cosa es decir, yo tengo esperanza, otra cosa, primero la teoría y otra cosa es ya lo que practicamos, lo que nosotros mismos vivimos en la vida. Yo puedo predicar muy bonito este tema, puedo predicarlo
de diferentes maneras, pero otra cosa es lo que vivimos o lo que hemos vivido, la experiencia que hemos tenido con referencia a este tema de la esperanza. Ahora, ¿cómo se vive esta esperanza? Vamos a ver el personaje que les mencioné en Romanos 4:18, padre de la fe, así se figura en las Sagradas Escrituras como el padre de la fe. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia con el caso de Abraham en Romanos 4, Romanos capítulo 4 y el versículo 18, donde la Biblia nos dice de la siguiente manera, vamos a estar leyendo y nos dice, dice desde el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, dice aquí, mire, o sea, Abraham, él creyó en esperanza, mire, contra esperanza. ¿Qué significa contra esperanza? Con aquello que era imposible para llegar a ser padre de muchas gentes, dice la Escritura, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, dice, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Mire que Dios le promete una descendencia a un hombre ya de 100 años. Por eso dice como su cuerpo ya muerto, pero el hombre creyó. El hombre tuvo esta espera, esta fe en Dios y se obtuvo el objetivo porque él tuvo mucha fe. Luego una mujer dar a luz de 90 años también era ya algo imposible. Ambos cuerpos ya les era imposible lo que era esta esperanza, pero creyeron, tuvieron fe, un ancla con firmeza, ¿verdad? No dudaron de ninguna manera. La firmeza de esta esperanza lo llevó a obtener el objetivo y obtuvieron lo que es el hijo, ¿verdad? De la promesa en el cual los gemelos, Esaú y Jacob, y de Jacob nace lo que son las 12 tribus de Israel, 13 con el Leví, luego se multiplica el pueblo de Israel en gran manera. Se hacen millones de personas. Abraham vio esta tremenda esperanza. Abraham creyó en esperanza. Eso es un gran ejemplo, hermanos. Ese texto lo debemos de copiar nosotros de Romanos 4:18 al 25 y indagar sobre este tema y comunicar esta verdad para aquellos que su fe pues se hace débil. A veces las personas empiezan a dudar, se retiran de Dios quiere, y Dios fuera su mandadero, que hay que darle órdenes a Dios, que ya mañana tiene que ser, ¿verdad? La situación, como el caso de las elecciones aquí en Honduras, que nosotros queríamos los resultados el mismo día, pero ya hoy ya llevamos varios días y estamos en esa espera, ¿verdad? A ver quién es el gobernante. Nosotros queríamos así, pero no es lo que nosotros decimos. El caso de hay personas que tienen esa esperanza, pero no es verdadera. No se vive realmente como la vivió Abraham en esta situación tan difícil que él estaba viviendo. Un hombre rico, extremadamente rico, no tenía con quién compartir esa riqueza y él quería compartirla con un descendiente, ¿verdad? Con un familiar, con un hijo, pero no podía, un hombre ya de 100 años, pero Dios le prometió que tendría ese hijo con su esposa Sarai de 90 años. Así se vivió esta esperanza y fue cumplida porque tuvieron fe, una fe firme, una esperanza firme y eso lo llevó a obtener lo que él quería. Muy importante, así se vive esta esperanza, tener paciencia, no es cuando nosotros decimos, sino cuando Dios dice. Solo hay que esperar y le aseguro que las cosas se van a dar en cada uno de nosotros cuando pedimos con fe. Así es que tenemos que esperar con paciencia, la paciencia, la capacidad de soportar una carga por largo tiempo y la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras, seguridad y convicción, ¿verdad? Basado en esa fe, en la esperanza que está fundamentada en Cristo Jesús. Debemos de tener paciencia para esperar, aún lo que no vemos, confiando en que Dios cumplirá sus promesas, sirviendo
¿verdad? Sirviendo a Dios con un propósito. La verdadera esperanza nos impulsa a servir, ¿verdad? Si tenemos esa esperanza en Dios, viviremos como aquellos. Si no tenemos esperanza, viviremos como aquellos que no la tienen. O sea, en derrota, en bancarrota todo el tiempo. Pero si tenemos esperanza, nosotros somos más que vencedores. Incluso con esta esperanza fundamentada, incluso con todos los conflictos, con todas las situaciones que tenemos en este mundo, primera de Juan 5:4 dice que basado en esto, dice, nosotros también podemos ser más que vencedores sobre el mundo. Cualquier situación que se nos sobrevenga en el mundo tiene que tener esta base fundamental, lo que es la esperanza en Cristo Jesús. La importancia de una esperanza segura, la esperanza, ¿verdad? Verdadera, nos da fuerza para enfrentar dificultades, ¿verdad? Como le reitero, pues desde un principio, para enfrentar dificultades cuando las cosas son desalentadoras, ¿verdad? Nuestra esperanza en Jesús nos da consuelo y paz, ¿verdad? ¿Por qué nos da consuelo y paz? La esperanza que es en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, vamos a estar leyendo lo que dice la Escritura, aquí en Romanos 8, 29. Esto nos da aliento en todo momento y nos dice de la siguiente manera. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque a nosotros nos parezca que en algunas cosas no nos va bien, pues el inmenso amor de Dios, la inmensa sabiduría de Dios nos apunta a que si a nosotros nos parece mal, es para bien, ¿verdad? Hace poco un hermano de la iglesia en una aldea aquí cerca de Danlí, él se había descarriado, se había apartado de la iglesia, anduvo en sus borracheras y se le aconsejó, él no quería obedecer, pero luego la noticia que se estrelló en una motocicleta y lo llevaron casi muerto al hospital. Ahorita le hicieron una cirugía en la parte de su mandíbula y ahorita él ha prometido de corazón que se va a afirmar en el Señor. Si no hubiese sido por ese golpe, ese hombre no regresa, ¿verdad? A algunos les pareció mal, y es cierto, la noticia fue fea, fue preocupante, fue horrible, pero el hombre está intacto, ¿verdad? Está con vida, salva su alma. Entonces, esas cosas para algunos no fue correcto, pero para Dios fue correcto para salvar el alma de este hombre. Uno a veces no sabe cómo Dios trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que miramos nosotros. Dice, y los que predestinó a estos también llamó, y los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a ellos también glorificó. ¿Qué iremos, pues? ¿A qué iremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Esto es muy importante. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién condenará a Cristo? El que murió y aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Luego habla que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Habla de tribulación, ¿verdad? Que es lo que nos puede desanimar. La tribulación, ¿verdad? La presión, la angustia, la persecución, mire, hambre o desnudez o peligro de espada. Mire, todas estas cosas. Dice la Biblia que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero tenemos que tener firme esa visión en que Jesucristo nunca nos dejará de su mano por muy difícil que sea la situación en esta vida. Así es que es muy importante que no debemos de poner nuestra esperanza en los hombres, porque Jeremías 17:5 dice que no podemos confiar en esa área tanto en los hombres, solamente en Dios, ¿verdad? Debe estar fijada nuestra confianza en el Todopoderoso. La confianza en el hombre es inestable, ¿verdad? La confianza hacia Dios es muy, pero muy estable. Dios, nuestro Padre Celestial, Él nunca nos va a desamparar, mis amados hermanos, porque estaba leyendo hoy precisamente de este tema, ¿verdad? Lo que es el ancla del alma, lo que es la esperanza en Romanos capítulo 5, en la carta a los Romanos, que nos habla de este tema, ¿verdad? Que la seguridad que nosotros tenemos en esta esperanza y que Dios cumplirá lo que nosotros pedimos de acuerdo a aquella necesidad que tenemos y Dios hará lo correcto en nuestra vida, es porque Él ha derramado su amor a través de su Santo Espíritu para cada uno de nosotros. Esa es la seguridad que tenemos. Vamos a leer lo que dice la Escritura.
Dice Romanos capítulo 5 versículo 5 y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, oiga bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué significa esto? Que la esperanza, ¿verdad? La esperanza que es en Cristo Jesús, la mayor prueba fue que Él venció también. Él tuvo esta esperanza en esta tierra, Él tuvo esta fe siempre en su Padre Celestial, aún humanado, y Él sufrió agravios superiores a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí. Él sufrió golpes, sufrió humillaciones, contradicción de sus paisanos. Por último, él fue azotado con 40 latigazos menos uno, destrozado su cuerpo, coronado con una tremenda corona de espinas, luego crucificado en un madero, mis amados. Esto miramos nosotros que cualquiera hubiera dicho que un hombre destrozado, lacerado su cuerpo, jamás hubiera resucitado, incluso sus apóstoles no lo creían, pero él resucitó al tercer día. Y este Cristo, que él es más que vencedor, también conecta esta esperanza en nuestra vida, que en él todo es posible. Entonces, mis amados, esto es muy importante que nosotros lo llevemos a nuestras mentes, a nuestros corazones, ¿verdad? Con referencia a lo que es la esperanza en el Dios Todopoderoso. Recordemos allá también, no sé, me queda poquito tiempo ya, ¿verdad? Creo que me quedan algunos, ¿cuánto me queda? Bueno, 2 minutos sí, más. 2 minutos más, ¿verdad? Amén. Bueno, está bien. Tenemos también aquí a Esperanza que la tenía perdida el carcelero de Filipos allá en Hechos 16, 25 al 34. Él cuando ve que están abiertas las puertas de la cárcel y que los presos están sueltos, él pensaba suicidarse, había perdido la esperanza, pero Pablo le predica y fue salvo a él y toda su casa, ¿verdad? Tremenda esperanza, hermano. Este tema de la esperanza es muy amplio, ¿verdad? La esperanza es más que un sentimiento, ¿verdad? Es una decisión de confiar en Dios que nos fortalece incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. El ancla, ¿verdad? En Cristo y lleno del Espíritu Santo tenemos una esperanza segura que nos da propósito, fuerza y la promesa de la vida eterna en nuestras vidas. Aferrémonos pues, mis amados hermanos, a esta esperanza porque Dios nunca falla ni nunca nos abandonará. Que Dios les bendiga.